Bueno, les traigo otro decálogo de escritores, en esta ocasión de León Tolstoy, un escritor ruso muy importante, muy conocido por sus novelas Guerra y Paz y Ana Karenina. Sin embargo, tiene muchos otros libros publicados, como Las Tres Preguntas, La Sonata de Kreutzer, Felicidad Conyugal, bueno, entre otros. Y él escribió un diario a los 18 años, donde tiene un apartado que dice 10 consejos para ser feliz. Esto, bueno, no es un decálogo exactamente de escritor, sin embargo, es interesante porque nos muestra cómo pensaba su vida y por consecuencia también su producción artística este escritor, ¿sí? El punto número 1 dice levantarse temprano, sobre las 5 de la mañana. Bueno, las 5 de la mañana hay todo un club, digamos, el club de las 5 de la mañana, ¿no? De personas que creen que levantarse a las 5 de la mañana y hacer una serie de acciones de cuidado personal y de ejercicio, de aprendizaje en esas primeras horas del día permite un mejor desarrollo de nuestra vida, ¿no? De nuestra rutina, nuestra producción. Obviamente hay gente que está a favor, gente que está en contra, pero es interesante este punto de este escritor, ¿no? Porque la mañana es un horario, y la mañana sí, digamos, antes de que arranque el día en el sentido de la actividad en la calle, es un momento de mucha calma, de mucha tranquilidad, ¿no? Es un momento donde amanece, donde uno puede ver por la ventana esas primeras luces, ¿no? Y es un estado que es muy fructífero para escribir. Yo, no a las 5, pero en ocasiones sí me he levantado a las 6, me he sentado en la computadora a trabajar en mis novelas y hay una atmósfera que permite que fluya más, ¿no? Igual esto depende de las características de cada persona. Hay personas que funcionan mejor en la primera parte del día, que son más diurnos, y otros que son más nocturnos, ¿no? Entonces eso dependerá de cada uno. El segundo punto del Tolstoy, en relación al primero, dice acostarse pronto, sobre las 9 o 10 de la noche. Bueno, acá nos está queriendo decir que, si bien nos recomienda levantarnos temprano para usar esas primeras horas del día, cuando estamos más frescos y en esa tranquilidad para poder concentrarnos mejor en nuestra producción, necesitamos dormir una cantidad de horas suficientes. Entonces, si nos vamos a levantar muy temprano, tenemos que acostarnos temprano. Muchas veces la rutina hace que eso no sea factible, pero es importante, y esto también lo mencionan varios escritores, ¿no? La cuestión de cuidar la salud, cuidar el sueño, hacer actividad física y comer bien, son cosas que parecería que no, pero influyen en el escritor. El escritor es una persona que pasa mucho tiempo sentado y la cuestión del cuerpo es algo importante atender, ¿no? En relación a esto también el punto número 3 de Tolstoy dice comer poco y evitar los dulces. Bueno, a mí me es imposible evitar los dulces, me gustan muchísimo, pero hay que tratar de no darse atracones y equilibrar un poco, ¿no? Evitar comer hasta sentir que uno revienta. Es muy difícil ponerse a escribir después de terminar una comida gigante, con postre, con de todo, sentir que uno está súper lleno y ponerte a escribir en ese estado es muy difícil. Cuando uno está más liviano, hay más posibilidades, ¿no? De sentarse quieto frente a la computadora, frente al cuaderno y plasmar las ideas. El punto número 4 dice, intentar hacer todas las cosas por uno mismo. Bien, esto ya lo hemos mencionado en varios de los decálogos que he ido grabando hasta acá, que ya van más de 30. La cuestión de hacer las cosas por uno mismo, o sea, no responder a lo que nosotros queremos escribir, a lo que surge de nosotros, no siguiendo modas, no pensando, bueno, voy a escribir esto porque este tema es popular. Ser
fieles y respetuosos con nosotros mismos, con lo que nos motiva a, a escribir y hacerlo para nosotros mismos también, no estar pensando todo el tiempo en, bueno, quién va a leer ese libro, se va a publicar, no se va a publicar, se va a vender, no se va a vender, no. Escribirlo porque tenemos ganas de escribirlo, porque queremos disfrutar ese proceso, porque queremos disfrutar el tener la obra ya terminada, plasmada en el papel. El punto número 5 dice, tener un objetivo para la vida. Un objetivo para parte de la vida, un objetivo para un periodo más corto y un objetivo para el año. Un objetivo para cada mes, un objetivo para cada semana, un objetivo para cada día, un objetivo para cada hora y minuto. Y sacrificar los menos importantes en aras de los más importantes. Bien, me viene a la mente la famosa frase o dicho de cómo comerse un elefante. Y es por partes. ¿No? Una novela es algo extenso, es algo muy grande, muy amplio en todos los sentidos. ¿Sí? Ya sea en la cantidad de páginas, ya sea en la cantidad de hechos que ocurren, en los personajes, en las locaciones, ¿no? Incluso las que son historias más acotadas, con pocos personajes, que ocurren más simples, de igual manera son como un universo. Es algo muy amplio, entonces querer abarcarlo todo de golpe va a hacer que nos embotemos, nos sintamos encerrados y no sepamos cómo realizarlo, ¿no? Entonces hay que empezar por partes. Si nosotros somos escritores brújula, que simplemente nos largamos a escribir a ver qué surge, bueno, ir poniendo párrafo por párrafo, ir construyendo de a poco y no preocuparnos tanto por lo que va a venir después, saber que después podemos reescribir, corregir, que incluso hay que hacerlo. Y si somos escritores mapa, que diseñamos toda la historia, las características antes de sentarnos a escribir, bueno, ir armando por personajes. No pretendamos en un día armar el esquema de toda la novela, de personajes, de lugares, de la división de capítulos, de partes, ¿no? Porque es muchísimo. Lo mismo con el sentarse a escribir. No esperemos quizás, si decimos, bueno, nuestro capítulo más o menos va a tener 10 páginas. Pongámosle porque ya sabemos qué estilo queremos escribir y qué cantidad de cosas vamos a poner. Pensamos, bueno, y no queramos escribir 10 páginas en una hora, ¿no? Es como, bueno, escribimos un poco, después otro poco y así sucesivamente hasta llegar a la totalidad, ¿no? Sin desesperación, sin angustia. Y esto de tener un objetivo, pero un objetivo fragmentado. Bueno, quiero escribir una novela, quiero escribir esta historia. ¿Cuál va a ser? ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, en una semana voy a escribir un capítulo de 5 páginas. Y así. En un día voy a dedicarle media hora. Eso va a depender de cada uno, del tiempo que tenga disponible, de su capacidad para escribir, digamos, de qué cantidad de palabras por hora suele escribir, ¿no? Pero no querer hacerlo todo de golpe, sino fraccionarlo. Pero es interesante tener como un objetivo con una fecha, ¿no? Como un deadline, para poder ir cumpliéndolo, ¿no? Ir cumpliendo estas pequeñas partes, esos pequeños objetivos, que nos va a dar una sensación de logro y nos va a motivar a continuar, ¿sí? Porque muchas veces lo que tiene la novela es eso, algo muy grande, muy largo, y uno le va perdiendo, ¿no? El ritmo y siente que por ahí no llega nunca. Entonces, organizarse, plantearse pequeños objetivos, fragmentar la totalidad del trabajo puede ayudar muchísimo. El sexto punto de Tolstoy es mantenerse alejado de las mujeres. Hay que tener en cuenta la época de Tolstoy. A lo que se refiere es... bueno, vamos a suprimir ese punto mejor. El siguiente punto es matar el deseo trabajando. Bien. Muy interesante. Cuando sentimos esas ganas, eso que nos surge
de abordar un texto, una idea, no desperdiciarla, aprovecharla, hasta que se extinga, hasta que ya no tengamos ganas de escribir, de teclear una palabra más, ¿no? Aprovechar ese impulso que nos surge de momento para avanzar. Eso es muy interesante porque a veces sentimos esas ganas y las desaprovechamos porque decimos, bueno, después, y después ya perdimos ese impulso. O venimos re bien con el impulso y decimos, bueno, voy a parar un rato para hacer tal otra cosa. Y todavía teníamos energía, todavía teníamos fuerza para seguir dándole un rato más, ¿no? Y en cuanto paramos, la perdimos. Eso es algo que ocurre. Entonces, cuando todavía no tenemos la constancia de sentarnos, de escribir, de ya tener una rutina, ¿no? Que adquieren los escritores que ya tienen bastante obra, varios, varios libros, etcétera, ya funciona más como un trabajo la escritura, ¿no? Con horarios, con un proceso, con una rutina, algo ya establecido. Pero al principio no suele ser así. Al principio suele ser más por impulso, por deseo, y tenemos que aprovecharlo. Porque si no está ese impulso, ese deseo, y va a ser más difícil ponernos a escribir cuando todavía no tenemos incorporada una rutina. Siguiente punto. Ser bueno pero intentar que nadie lo sepa. Bien. Bueno, recordemos que acá está hablando de consejos para ser feliz y nosotros los estamos pensando en relación a la escritura, ¿no? A la vida del escritor. Es muy interesante este punto para pensarlo, ¿no? En cuanto el escritor como sus obras. Hoy en día circula mucho en internet el meme del escritor que hace que el lector se enamore de un personaje y entonces agarra y lo mata, como el escritor como un ser despiadado. Pero en realidad no se trata de eso, sino se trata de, bueno, ver qué es lo que necesita la historia y trabajar desde esa postura. Bien, el siguiente punto dice, vivir siempre gastando menos de lo que se podría. Muy bien. Bueno, esto es algo más referido a la economía y a la cuestión del derroche. Hoy en día de lo que se habla mucho, del consumismo. Y podemos pensarlo en relación a la escritura, con esta cuestión de no quemarnos. Quizás a veces nos empecinamos tanto con escribir algo, con resolver un problema en nuestra escritura, no sabemos cómo continuar, cómo resolver el conflicto en el final, cómo hacer que tales personajes que se pelearon se reconcilian. Y entonces nos obsesionamos y nos exigimos y gastamos todas nuestras energías ahí llevándonos al límite y finalmente no producimos un resultado que nos convenza. No encontramos una solución con la que estemos satisfechos, ¿no? Entonces quizás esta idea de darle un poco menos, ¿no? De bueno, pensarlo pero de una manera más tranquila, ¿no? Sin forzarnos tanto a ese límite que va a llevar a que estemos, por decirlo de alguna manera, quemados y ya no podamos razonar nada más, ¿no? Digamos, algo que necesita más paciencia, más quizás dejarlo estar. Y el último punto que plantea dice, no cambiar el modo de vida incluso si uno se vuelve 10 veces más rico. Bueno, acá lo podemos pensar en relación a la escritura, ¿no? Con la humildad del escritor. Por más que tengamos éxito con nuestro texto, ya sea que lo publiquemos y le vaya muy bien o que se lo damos a leer a un amigo y le guste mucho, digamos, mantenernos en ese estado de humildad, en ese estado de dar lo máximo en nuestra producción, en nuestra escritura, digamos, seguir siendo nosotros mismos y creando de la misma manera, ¿no? Es algo también que me parece interesante.